Bueno, vamos a continuar con el segundo libro, Yo, Ser Humano, porque como ustedes recuerdan, la primera parte fue Yo, Ser Humano uno, donde están las primeras 5 conferencias. Ahorita vamos a continuar con las otras 5. Mi nombre es Lesbia Manuela Barrientos Prilwitz, soy directora autorizada del curso Reencuentro y Unidad, un camino de vida. Y aquí les presento nuevamente a mi maestra Evangelina Barragán Sánchez, autora del curso Reencuentro y Unidad, un camino de vida. ¿Quieres el...? Sí, el manual. Ok. Les presento donde están las 18 conferencias. Okay. Muy bien. Bueno, fue maravilloso para nosotros la oportunidad de compartir, aunque sea una pinceladita de lo que son las conferencias, porque a decir verdad, estas conferencias tienen mucha información y es información realmente profunda para ser aplicada en el mejoramiento de la calidad de nuestra vida. Y bueno, en este que es el libro Yo Ser Humano, número 2, la primera conferencia en el curso se llama Respirar es solo el principio, ¿sí? ¿Y qué quiere decir con eso? Bueno, respirar es solo el principio de una serie de necesidades orgánicas y también emocionales que van a surgir a través de nuestro desarrollo y crecimiento. Y el tomar en cuenta, ubicar cuál es la necesidad del sentir que nosotros más tenemos o tuvimos marcada durante nuestra niñez, nos ayuda a que hoy en día podamos entender mucho más nuestra conducta. Pero no solo entenderla, sino pasar de entenderla a hacer los ajustes requeridos y necesarios para verdaderamente llegar a eso que pues es lo anhelado. Estamos esperando llegar a un lugar llamado felicidad, pero lo maravilloso es que cuando nosotros tomamos tiempo para analizar la historia de nuestra vida y hacer los ajustes, empezamos a caminar sobre lo que es la felicidad, que no es un continuo, sino está formada de un sinnúmero de momentos, situaciones, circunstancias, lugares, relaciones interpersonales que le dan a nuestra vida ese matiz de estabilidad, de armonía. Y en esta conferencia cada persona tiene la oportunidad de ir escribiendo, ¿sí? Y lo primero que vamos a recordar es las necesidades orgánicas, que como ya las mencionamos en la conferencia 4, pues la número 1 es respirar. Por eso dice, respirar es solo el principio de una serie de necesidades que habrás de satisfacer, porque de no lograrlo sobreviene algo que más adelante vamos a comentar con ustedes. Cuando ya hemos pasado por el análisis de las necesidades del organismo, que son respirar, tomar agua, comer, eliminar desechos, dormir, descansar, vamos a ubicar qué tan seguro me sentí en mi niñez, qué tan protegido o qué tan inseguro, qué tan abandonado, qué tan falto de cariño, de protección. Pero también luego pasamos a la aceptación de la personita que nosotros éramos en nuestro desarrollo y crecimiento. Recibimos esa aceptación, ese valor, esa estimación a nuestra persona para que creciéramos con una personalidad armoniosa, o no lo recibimos, pero también reconocimiento por lo que hacemos. Cuando nosotros estamos creciendo, nuestros padres seguramente están haciendo lo mejor que les es posible. Eso no quiere decir que realmente lo hayan logrado. Y muchas veces no reconocen nuestros logros, que para nosotros son enormes, son grandísimos. Para una criatura que está aprendiendo a atarse sus zapatos, el lograr atarlos solito o solita por primera vez es un logro que papá o mamá debieran fortalecer y felicitar a ese niño. Pero no solo eso, hay muchísimos ejemplos en los que no recibimos ese reconocimiento. ¿Cuál fue la carencia más grande de tu niñez? ¿Fue la carencia de protección? ¿No te sentiste protegido, protegida? ¿Fue de estimación? ¿Sentiste que tu personita no era estimada, más bien era rechazada? ¿O por más que tratabas de hacer las cosas bien, nunca quedabas bien?
El lograr ubicar cuál de esas era la más marcada en tu persona te va a ayudar muchísimo. Vamos a escuchar a Lesbia qué nos puede decir acerca de eso. ¿Qué tan segura o no segura se sintió? ¿Qué tan estimada, aceptada y valorada o no? ¿Y qué tan reconocida por sus logros? Ok. En la conferencia 6, yo de niña sí me sentí segura porque tenía techo, tenía comida, tenía protección. Nada más en lo que sí me faltó un poquito fue como ese amor, ¿verdad? Ese amor de los padres que posiblemente yo ahora lo entiendo, lo comprendo, que cuando ellos eran niños, también la crianza era así. Imagínense, tantos años ya que tengo ya 70 años. Imagínense cuando yo era niña, pues mi mamá, mi papá, ellos que fueron huérfanos, criados por su abuelita, mi mamá y mi papá, pues por un tío, pues no tuvieron ese amor que nos hubieran dado, ¿verdad? Entonces yo comprendo que ellos no tuvieron eso y no sabían darlo, pero sí, gracias a ellos, ¿verdad? Nunca nos faltó nada, tuvimos mucho en abundancia al trabajo de mi madre y pues eso yo lo reconozco. Entonces, eso fue un poquito que me faltó, la carencia de abrazos, de besos. Y yo una vez le pregunté a mi mamá y le dije, mamá, ¿por qué usted no nos abrazaba, no nos besaba? Y dice, ay, con tantos hijos que tuve, ¿qué tiempo iba a tener? Y pues sí, sí, yo sé que eso fue así, pero que sí nos quisieron muchos. Muy Esa, bien. ujú. Muy bien, bueno, vamos a la conferencia número 7, que es la manera en la cual, a través de tu desarrollo y crecimiento, se fortaleció algo que se llama ego, o sea, la personalidad ego. La personalidad ego es esa manera de pensar, sentir y actuar en negativo, en agresivo, en prepotente, en muchas actitudes que lejos de beneficiar nuestra vida nos lastiman mucho a nosotros y a las personas con las cuales convivimos y con las cuales algunas veces seguramente nuestra actitud les hace pues una sobrevivencia en lugar de una vivencia o viceversa. Tal vez la actitud de las personas con las que crecimos no fue para nosotros una convivencia, sino una sobrevivencia. Entonces estamos aquí para ubicar cómo fue que se formó tu conducta, esa forma de pensar, de sentir y actuar negativo y que estamos aquí pues para hacer los ajustes. Siempre es muy importante retomar conciencia de que pues el miedo es una emoción primaria, ¿sí? Y hay personas que dicen, yo jamás he sentido miedo en mi vida. Pues seguramente son de Plutón, de las Pléyades, no sé de dónde. Pero la gente de aquí, los seres humanos terrestres de este planeta, sí sentimos eso que se llama miedo, ¿sí? Entonces, en verdad, el retomar conciencia y decir, bueno, ¿a qué yo le temo? ¿A qué le he temido en mi vida? ¿El miedo me ha detenido, me ha paralizado? Porque el miedo nos puede servir para protección también. Si algo le tenemos miedo y tenemos la precaución, pues vamos a salir, ¿verdad? Vamos a protegernos. Pero cuando el miedo nos pone una zancadilla, es una barrera que no nos deja avanzar en la vida, es importante ubicarlo. Definitivamente no es para sentirte avergonzada o avergonzado. No, es sencillamente para darte cuenta. Y el darte cuenta es algo extraordinario que más adelante vamos a compartir con ustedes también. Además de todo lo que ya hablamos en la conferencia número 6, que fueron las carencias de seguridad, protección, de estimación de valor, de afecto, de reconocimiento, ahora también va a haber algo que más, que se suma allá, a todo eso que ya traíamos, las experiencias dolorosas negativas que se graban completamente ahí, lastiman nuestro sentir, pero también las ideas destructivas, todo lo que escuchamos decir de los adultos con los cuales nosotros crecimos. Ideas que en verdad no tenían ningún fundamento y mucho menos un fundamento amoroso,
un fundamento piadoso hacia los demás, un fundamento que fuera bondadoso. Muchas veces las ideas y pensamientos que en los adultos con los que crecimos tenían de nuestras familias, del mundo en general, eran ideas y pensamientos que nos lastimaron. Pero además, ahora que somos adultos, a veces nos da por comportarnos con muchos prejuicios. Si no es de mi misma religión, no se va a salvar y no quiero nada con esa persona. Si no es de mi mismo grupo político, no quiero saber de eso. Si no le gusta tal cosa, no entra en lo que yo considero que está bien. O sea, muchos prejuicios que son actitudes muy negativas y que eso lo único que hacen es fortalecer el ego. Y el ego es el rey de confusiones. Primero te hace pelear, te hace ponerte muy mal contigo mismo y los demás, y después se esconde y te deja solo o te deja sola. ¿Sí? Entonces vamos a ver, analizar qué es lo que nosotros estamos haciendo, y vamos a escuchar el testimonio de Lesbia. Bueno, pues antes, mucho antes de venir yo a la escuela, pues sí, tenía sentimientos y pensamientos, el sentir o el actuar, quizás de forma no adecuada, ¿verdad? Pero yo fui creciendo, ya más adulta, y ya comencé a venir a la escuela, pues mis pensamientos, ya fueron mejores, ya fueron positivos, armoniosos, y pues sí, lo que yo le tengo un poco todavía de miedo es a la oscuridad. De niña recuerdo que un señor nos asustó a mi hermana y a mí. Veníamos de ir a hacer la molida, de ir a hacer la masa, como a las 5 de la mañana, y estaba muy oscuro. Y había una ceiba ahí, donde ya 3, 4 personas de la misma familia habían fallecido. Entonces, justo en ese lugar, un señor que caminaba por las mañanas ahí en la calle, nos apagó la vela y salimos corriendo con mi hermana a la casa, quejándonos que uno, pues era pequeño, pensaba que el muerto le había apagado la vela. Y entonces fuimos con mi mamá corriendo y dijo, ya sé quién fue. Y sí, verdaderamente él había sido. Y he trabajado bastante con el miedo a la oscuridad, y he mejorado bastante, pero todavía tengo un poquito que tengo que seguir. Muy bien. Bueno, cuando ya pasamos la conferencia 7, venimos a la 8, y esta es extraordinaria. Esa es una conferencia que recuerdo me tomó mucho tiempo lograrla. ¿Por qué? Porque yo quería realmente transmitir algo que para mí es muy hermoso. Y es que lo que sabemos por la ciencia es que la motivación es el tipo de conducta que está dirigida a aquello que necesitamos, o sea, como necesitamos respirar, necesitamos tomar agua, necesitamos comer, necesitamos dormir, pero también a nuestros deseos. Puede estar enfocada a nuestros deseos. Lamentablemente, muchas veces, como no conocemos esa información, y estamos dando vueltas y vueltas alrededor, no solo de las necesidades del cuerpo, porque cuando estamos cumpliendo con ese ciclo de me levanto de haber dormido 7, 8 horas, voy a desayunar, más tarde voy a comer, más tarde voy a cenar, luego me vuelvo a dormir, y durante el día, pues tanto tomé agua como eliminé desechos. Todo eso está bien, porque eso quiere decir que estamos vivos, o sea, estamos siguiendo un ciclo de vida. Pero cuando nosotros nos encerramos en un círculo vicioso de la necesidad de que me hagan sentir seguro, que me hagan sentir valioso, que me hagan sentir reconocido, entonces estamos dando vueltas y vueltas y vueltas ahí en ese círculo, y eso es muy doloroso. El día que nosotros tomamos conciencia de que podemos transformar las necesidades en deseos saludables, nuestra vida funciona mucho mejor. Porque sí, es cierto, a todos nos agrada sentirnos seguros, protegidos, tener un lugar donde vivir, sentir esa seguridad, ¿verdad? De tener algo que comer, de tener algo que vestir, pero también nos gusta la estimación, el contacto humano, la interrelación personal, que es tan importante.
Y también nos agrada, pues, el reconocimiento de lo que nosotros logramos. Y eso no tiene que ser necesariamente por ego, sino eso es parte de la naturaleza humana. Pero cuando empieza a lastimarnos o cuando nos damos cuenta que eso nos lastima, es cuando tenemos que hacer esa transformación, ese cambio. Transformarlo de una necesidad a un deseo saludable. Porque, ¿sabes? La necesidad nos mantiene estancados, mientras que el deseo nos hace ir para arriba. Deseo esto, pero en primer lugar lo hago por mí, para mí. Deseo sentirme segura, pues yo trabajo en mi propia seguridad y le doy a mi persona la seguridad requerida y necesaria. Quiero sentirme estimada. En primer lugar, tengo que mostrarle a mi persona que yo me estimo, que yo me valoro, ¿sí? Que yo me acepto, que yo me reconozco. Y si recibo del exterior, pues está bien. Pero tenemos que empezar por nosotros porque es del centro a la circunferencia como podemos hacer una gran diferencia. Y una ganancia de transformar las necesidades en deseos saludables es que pues tenemos más espacio, tenemos mucha más energía que no derrochamos para usarla en crear, en tener nuevas ideas, nuevos proyectos, porque no estamos derrochando nuestra vida, nuestra energía, sino estamos usando esa energía para darle mayor cauce a nuestra vida, para seguir hacia adelante, un momento a la vez, un paso a la vez. Entonces vamos a escuchar el testimonio de Lesbia. Bueno, pues en estas conferencias eh, he aprendido a valorarme, a amarme, a respetarme, primeramente yo, y también a respetar a las demás personas, ¿verdad? Porque las personas nos gusta ser bien tratadas. Entonces tenemos que tratar a las personas como quisiéramos que nos trataran a nosotros. Ya no siento que todas esas actitudes que antes eran ya no están. Así es que esa conferencia me dio mucho aprendizaje porque pues me amo, me respeto, me valoro, me cuido. Sí. Muy bien. Bueno, les mencioné hace un momento que cuando nosotros no logramos satisfacer las necesidades que tenemos ahí marcadas en lo que es nuestro sentir, sobreviene algo que se llama frustración. Entonces, si observamos el esquema de esta conferencia, la frustración es como se representa por este barquito, ¿sí? Ese barquito, si nosotros trabajamos como lo mencionamos en la conferencia anterior, en transformar las necesidades en deseos saludables, pues ese barquito nos va a llevar bien a flote por la vida, nos va a llevar a salvo, nos va a ayudar a cruzar a la otra orilla. Yo siempre digo que el conocimiento de nosotros mismos es como una barca que nos saca a flote de los peores tsunamis, de las tempestades más tenebrosas, espantosas. El conocimiento de nosotros mismos nos ayuda a salir hacia adelante. Es esa barca en la que tú te puedes subir y ir deslizando, ir remando hacia adelante y seguir tu vida, continuar. Pero eso sucede cuando nosotros hemos ubicado. A ver, cuando algo no se resulta como yo lo esperaba, me siento frustrada o frustrado. ¿Y cómo reacciono ante la frustración? De manera depresiva. O sea, nada más quiero estar abajo de la cama o quiero estar, ni siquiera quiero abrir la ventana, no quiero abrir la puerta, no quiero salir, tengo muy baja autoestima, mucho miedo, mucho temor, muchas situaciones que me hacen sentir no solo sentimiento, sino resentimiento. Y entonces lo que hacemos es así como ponernos abajo de un caparazón. Pero hay personas que ante la frustración van a reaccionar o actuar agresivamente. La persona agresiva en negativo va a ser déspota, va a ser soberbia, va a ser prepotente, ¿sí? Esa persona va a tener después, cuando ya ha lastimado, ya ha agredido, va a sentir mucho remordimiento.
por el daño que hizo, por el dolor emocional que causó a otros. Pero quizás hay personas que ya fueron más allá, no solo reaccionando depresiva o agresivamente, sino con severas alteraciones de la personalidad. Y es ahí pues cuando ya requerimos pues la atención realmente de un profesional en lo que es la labor mental de ayudar a las personas a poder salir hacia adelante, porque ya ahí estamos cayendo en un terreno de enfermedades mentales. Vamos a darnos cuenta de algo muy interesante. Cuando, si nosotros reaccionamos o actuamos después de la frustración depresivamente, eso es cuando el barco se hunde hacia un lado, ¿sí? Aquí está el barco y si actuamos depresivamente, el barco se nos va de lado. Cuando ya vamos más allá de lo depresivo y lo agresivo y ya estamos en el terreno de la enfermedad mental, pues el barco se va hacia el otro lado. Pero, ¿sabes? La persona que reacciona con agresividad tiene una ventaja, siempre y cuando esa agresividad la enfoque en positivo. O sea, tiene esa fuerza y esa fortaleza de levantar el barco por el centro y no permitir que se le hunda ese barco. Entonces, la importancia que tiene de analizar todo esto es darnos cuenta, estoy en el lado de la depresión, o sea, el barco se me está hundiendo hacia acá, estoy en el lado ya mucho más afectado de mi mente, de mis emociones, o estoy en el terreno medio y me puede ayudar. Si lo enfoco de manera positiva, está bien tener una personalidad fuerte, digamos, pero no es lo mismo fuerte que dura. Entonces tenemos que hacer ese análisis para darnos cuenta, para ayudarnos a nosotros mismos, para tener una vida más plena, más total, más completa. Vamos a escuchar el Así testimonio de es. Lesbia con respecto a esta conferencia. Sí, ¿verdad? Como ser humano, pues sí, hay momentos que me frustro, pero ya son más fácil. Analizo la situación, qué pasó, por qué me siento así, y entonces se me pasa enseguida, ya se me va, porque no es lo mismo un momento de frustración o a Ujú. tener ya una personalidad frustrada, ¿verdad? Excelente, Y excelente. cuando tenemos esa personalidad ya frustrada, nada nos gusta, todo nos enoja, a veces hasta nos molesta el éxito de otra persona. Entonces no es saludable sentirse todo el tiempo frustrada. Si hay personas que todavía se sienten así, les invito a que vean las conferencias que he compartido, Ujú. todos los videos que mi maestra ha compartido, que siempre yo les recomiendo que vean el canal de Conexión Humana para que se puedan ayudar y ya no tengan esa frustración ya de siempre, sino que sí frustrarnos por algo que quizás no salió como nosotros hubiéramos querido, pero ya pasó, ya estoy bien. Ujú. Genial, Lesia, genial. Maravillosa observación. La conferencia 10, que sería la última conferencia de este libro, es las emociones y su expresión, la manera en la cual nosotros expresamos nuestras emociones. Es maravilloso expresar las emociones, pero es muy importante tomar en cuenta lo siguiente. En la expresión de las emociones hay un componente, un contenido de lo que es nuestra crianza, la manera en la cual nuestra familia se comportaba, la manera de sus costumbres, todo lo que en nuestra familia nosotros aprendimos y vimos tiene demasiado que ver con la forma en la cual expresamos nuestras emociones. Hay familias en las cuales no permiten a los niños que se expresen. Ni siquiera les permiten a veces llorar. El niño quiere llorar, quiere expresar su dolor y le dicen, no llore, y más si es varoncito. No llore porque los hombres no lloran. Eso es tremendo. Pero también a las mujercitas, hay niñas a las cuales no les permiten porque se descompone, porque se ve fea llorando. Entonces la niña se queda con toda esa emoción ahí y esa emoción pues está hecha de energía y esa energía son químicos y esos químicos están acá en el cerebro y todo eso está fluyendo en todo el sistema nervioso, o sea, en todo el cuerpo afectando a la criatura. Y luego decimos, ¿por qué se habrá enfermado de tal cosa la niña, la jovencita o la adulta?
porque en un momento determinado no le permitieron a esa criatura expresar sus emociones, porque la familia Barragán no se expresa así, o sí se expresa así. Bueno, pero también hay un componente biológico muy, muy fundamental y muchas veces ese componente no lo podemos disimular. De repente escuchamos personas decir, es que si yo estoy enojada no lo puedo disimular. Se me nota y no hay manera de cambiarlo. ¿Por qué? Pues porque es mi emoción expresada, aunque no digas nada, porque miren, a veces decimos, o nos dicen, ¿qué tienes? Y como estamos enojados decimos, nada. ¿Sí? O sencillamente nos quedamos callados. Entonces, todo eso es expresión de emoción. O sea, aunque no digamos nada, porque la vibración pues sale al exterior y se siente así como que nos golpea la vibra de otra persona. Pero para la expresión de las emociones hay algo muy fundamental que está conectado, que es la manera de pensar. Si nosotros pensamos de una manera muy agria, de una manera muy agresiva, de una manera muy alterada, por supuesto la emoción que vamos a generar pues es alterada, es desbalanceada y Ujú. los resultados van a ser negativos. Si el pensamiento es maravilloso, si el pensamiento es bondadoso, si el pensamiento es sencillo, es bondad, de afecto, de generosidad, de gratitud, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con lo positivo del potencial, eso se va a engarzar, a enlazar a una emoción maravillosa, a una emoción que va a generar en nuestro cuerpo salud y bienestar. Ahora bien, ¿por qué en un momento determinado una persona que a lo mejor es tranquila, serena, bondadosa, cariñosa, se enferma? Por un sinnúmero de razones que luego yo voy a compartir. De hecho, hay mucha información en nuestras plataformas, ahí en nuestro canal de Conexión Humana, sobre esto que estoy mencionando. La enfermedad tiene un sinnúmero de razones y a veces sin razones. No hay razón por la cual yo me hubiera enfermado de esto, sin embargo, ahí estamos presentando la enfermedad. Pero ¿sabes una cosa? Algo extraordinario en la expresión de las emociones es que podemos mantener nuestra estabilidad para tener bienestar. El bienestar es algo que te pertenece, es algo en el que solo tú intervienes, solo yo intervengo en mi bienestar. Luego entonces sí es importante ubicar cómo expreso mis emociones, porque al darme cuenta cómo las estoy expresando, puedo saber de dónde vienen, de dónde surge que yo me comporte así, que yo exprese esta emoción, que ni es lo que yo quería decir, ni es lo que yo quiero mostrar al mundo, ni a mí misma. Pero aquí en esta conferencia aprendemos algo muy importante. La historia personal, el condicionamiento de toda tu vida desde el momento en el que naciste, tiene demasiado componente en las emociones. Pero algo que aquí te vas a empezar a dar cuenta y a tomar conciencia es que tú eres un individuo único, irrepetible y diferente. No tienes por qué, yo no tengo por qué ser igualita o igualito que mis hermanos. Y mis hermanos no tienen por qué ser igualita o igualito que yo. Crecimos en una misma casa y a lo mejor tenemos ciertas actitudes muy semejantes, pero cuando yo me doy cuenta que esas actitudes a lo mejor son 10 y 2 me favorecen, me quedo con esas. Y las demás no tengo por qué repetirlas, aunque pertenezca a la misma familia, porque ahí hay algo que se llama libertad de expresión individual. Y en esa libertad de expresión individual empezamos a hablar y a ubicar el terreno maravilloso que es el perdón. ¿Sí? Tienes el derecho de perdonar a quienes te han lastimado. Tienes la oportunidad de pedir perdón a quienes has lastimado en tu inconsciencia. Y tienes la maravillosa bendición de perdonarte a ti misma o a ti mismo. Eso es algo que nadie te puede negar. Eso es algo que nadie puede coartar tu derecho a perdonar, a pedir perdón y a perdonarte a ti mismo o a ti misma. Es aquí en esta conferencia donde iniciamos a abrir ese panorama extraordinario de lo que es el perdón. Vamos a escuchar el testimonio de Lesbia. Bueno, la conferencia 10. Esa conferencia me gusta mucho. Bueno, todas me gustan, ¿verdad? Pero esta de el perdón, eh,
Pues sí, hubo un tiempo, tú sabes, maestra, Ujú. que yo era muy dura y no perdonaba. Era una cosa que me costaba mucho. Pero ahí en esta conferencia yo aprendí que el perdonar a la que más beneficiaba era mi persona. Porque cuando uno no perdona, pues está siempre, como digo yo, ¿verdad? Teniendo a la persona en el banquillo de los acusados. Aquí te tengo, no te quito, y el que me la hizo me la paga. Pero no, 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 no. Ya eso quedó en el pasado, ¿verdad? Entonces es tan importante el poder pedir perdón si ofendimos y pues sí, y la otra persona pues perdonarnos, ¿verdad? Que es lo que debería de ser para tener una vida saludable y muchas veces no lo queremos hacer. Yo sí les invito a que si ofendieron pidan perdón y si los lastimaron pues que los perdonen, ¿verdad? Entonces esa es yo ahorita ya no tengo a nadie a quien perdonar y yo pienso que tampoco a nadie que me perdone. Me siento feliz, me siento plena, me siento muy bien. Si es que aprendí ahí en esta conferencia 10 a perdonar. Muy bien, bueno, de hecho, aquí en Conexión Humana hay varios temas sobre el perdón. Les invitamos a buscar ahí esos temas, quizás no son tan recientes, un año y medio, no sé, pero ahí van a encontrar varios temas sobre el perdón para poder fortalecer esa herramienta maravillosa que a decir verdad es la base, el fundamento, la médula de lo que es el que toda esta información que ustedes reciben, que nosotros estamos compartiendo, realmente pueda funcionar. Porque recuerden que más vale cabeza equilibrada que muy llena. Podemos compartir muchísimo teoría, pero hay que ir a la práctica, tanto nosotras como ustedes. O sea, practicar realmente, poner en práctica, porque es la única manera de transformar en conocimiento lo que recibimos como información. Con esto estamos ya terminando lo que es las 5 conferencias de las 6 a las 10 del libro Yo Ser Humano 2. Vamos a continuar con lo que es la parte central de nuestro curso, que es como un lugar extraordinario en el que vamos a acampar por un tiempo. Cada quien va a acampar un tiempo diferente, el que requiere y necesite para esa purificación mental, emocional, física, social que requiere. Pero eso lo vamos a hacer después, posterior a estas dos intervenciones nuestras, que es, la primera fue, los invitamos, quienes están viendo esta segunda parte, pues que vean la primera parte. Es las 5 conferencias de este curso, la segunda parte, las 5 conferencias de este libro, perdón. Entonces, les invitamos cordialmente, pero además yo quiero agradecerles por su tiempo, por su disposición para recibir este contenido, para recibir lo que nosotros queríamos compartir con ustedes de corazón sincero y de buena voluntad. Vamos a escuchar a Lesbia si tiene algo más que decirles. Sí, pues que sigan viendo este canal Conexión Humano, que este es el logotipo. A ver, quiero mostrar el logotipo. Es aquí la paloma, el sol naciente y el todo, El ¿verdad? triángulo y El los... triángulo así. Así es que búsquenlo. Va a ser de mucho beneficio para ustedes. Los invitamos a que sigan viendo este canal. Bueno, pues voy a hacer algo que ya quería haber hecho desde hace rato y es darle un abrazo a Lesbia. Lesbia. Te quiero. Gracias, muchas gracias. Pronto nos vamos a ver. Cuídense mucho, les mandamos muchos abrazos. Y buena vibra, buena vibra. Cuídense.